Ya llegó el maestro Ricardo Sevilla, déjeme saludarlo porque hay muchos temas, mucho que compartir con ustedes. El presidente Andrés Manuel López Obrador dice que su gobierno apoyará a Cuba y si es necesario con petróleo, y que si eso significa ser socialista o comunista, que lo apunten en la lista. Pues vaya mensaje también para el norte, ¿no? Para Estados Unidos me refiero. Déjeme saludar al maestro Ricardo Sevilla, periodista de larga trayectoria, escritor, columnista, fundador y conductor de su espacio en YouTube, Los Datos Duros, y orgullosamente miembro de esta familia sin censura. ¿Habrá más de uno de esos que le apuesta todo a Estados Unidos? Los León Krause, los Enrique Krause, los Jorge Ramos, sobre todo, en Estados Unidos, que estas palabras del presidente serán como un cohete donde te conté, mi querido Ricardo Sevilla. Así es, querido Vicente, público memorioso, buen día, excelente lunes, y bueno, muy emotivas de entrada estas palabras de Ana Gabriela Guevara para pues los deportistas que competirán en los Juegos Panamericanos Santiago 2023, pero emotivo también y mucho el mensaje del presidente López Obrador, yo diría que al pueblo cubano, y es que fíjate que los conservadores no están entendiendo y no han querido entender para nada que México es un país independiente, y hoy se lo subraya el presidente López Obrador. México es un país independiente y no tiene que pedir permiso a nadie para ayudar a Cuba o a cualquier otra nación que necesite el apoyo de nuestro país. Y algo me queda muy claro, Vicente, que los conservadores deben estudiar más, deben leer, documentarse y no andar repitiendo enunciados huecos y eslóganes aprendidos de memoria. Y hablo concretamente de esta ola de supuestos analistas que inundan las televisoras y radiodifusoras de derecha. Y es que ahí, en esos espacios, da vergüenza y da coraje escuchar el nivel tan bajo y pedestre que tienen. Y ese nivel bajo y ramplón es el que quieren enjaretearle a la audiencia. Esta gente que ve la realidad a través de una burbuja pretende que nos creamos todas las boberías que creen ellos, y una de esas boberías repetidas de manera incansable y recalcitrante tiene que ver precisamente con el tema de Cuba. Los conservadores pretenden hacernos creer que Cuba es igual a comunismo y que comunismo es igual a pobreza y a falta de libertades. No, de esa educación primitiva parten desde luego mediocres y mentecatos como Ricardo Salinas Pliego y sus voceros como Javier Alatorre, Alejandro Villalbazo y toda esa ralea. Y es que para estos desinformadores, Cuba es un país que es pobre porque quiere, así, y es claro, comunista porque es pobre y es comunista precisamente porque pobre es. Lo curioso es que estos mequetrefes, Vicente, saben muy bien que más que al comunismo, las carencias del pueblo cubano se deben al bloqueo económico, al bloqueo comercial, al bloqueo financiero que Estados Unidos ha impuesto desde hace décadas contra Cuba, y no lo informan por dos cosas esenciales: porque su jefe Salinas Pliego se los ha ordenado y porque son unos ignorantes que no tienen la capacidad de entender que el bloqueo económico a la isla responde a un marco político y administrativo sumamente punitivo. Y como a esta gente no le interesa analizar ni entender, se apuran a gritar los formulismos baratos que suelen repetir una y otra vez en la derecha, que el embargo estadounidense a Cuba es un extenso entramado jurídico que incluye leyes y regulaciones que prohíben y regulan las relaciones económicas con Cuba. Eso no les interesa. Lo que les interesa es que su audiencia no piense ni reflexione. El embargo estadounidense, la gente lo sabe, es un extenso entramado que incluye muchísimas cosas, pero que parte desde hace mucho tiempo, desde Eisenhower, sobre la venta de armas, que tiene cosas muy interesantes que han sido analizadas por grandes escritores de Cuba, de escritores que además viven en la isla y que no salieron huyendo. La gente no quiere
referí, por ejemplo, a Cintio Vitier, que es uno de los grandes analistas de esta trama, pero por supuesto van y platican ahí con la gente de Letras Libres, que tiene ahí a un par de escritores cubanos que le dieron ahí la espalda al régimen castrista, y bueno, los tiene ahí muy consentidos. Cuba es muchísimo más de lo que creen en la derecha, porque en la derecha hay que ver las fotografías que en su momento subió, por ejemplo, un personaje de pacotilla que usted debe conocer, que se llama Marco Levario. Ese señor pues se fue a Cuba criticando a Cuba rudísimamente, pero hay sus fotografías en la bodeguita del medio. Es mucho más, Cuba es mucho más que la bodeguita del medio. Cuba es Alejo Carpentier, Cuba es José Martí, Cuba es Antón Arrufat, Cuba es todo el pueblo que tiene, toda la cultura tremenda que hay alrededor del pueblo cubano, que ha sido relatada en Tres Tristes Tigres de Guillermo Cabrera Infante, pero estos personajes no quieren entender, Vicente, porque simple y sencillamente les es más fácil dar opiniones en las rodillas, opiniones de pacotilla, y bueno, eso es lo que le están tratando de inocular al pueblo de México, pero afortunadamente el pueblo de México sabe muy bien que el pueblo cubano es amigo, y lo sabe muy bien el presidente López Obrador. Da un golpe en la mesa, me parece, y dice, sí vamos a apoyar al pueblo cubano, y si hay que vender petróleo, se lo vamos a vender sin ningún tipo de problema. Y si eso hace que me pongan en la lista de comunista o socialista, que me pongan, no hay ningún problema. Creo que eso ha dejado con un palmo de narices a los analistas de la derecha. Pues vaya cosa, ¿no? En momentos en que el presidente habla de tomar decisiones soberanas, independientes, creo que estas declaraciones tendrán repercusión en la sociedad estadounidense, sobre todo en los cotos de poder de el exilio cubano y en los medios de comunicación, que es precisamente donde siguen teniendo influencia, mi querido Ricardo Sevilla. Así es, querido Vicente. El pueblo cubano, como insisto, yo conozco a muchos de estos personajes, lo voy a decir con todas sus letras, a riesgo de ser impopular, más impopular con estos señores, pero yo los conozco perfectamente, iban muchas veces a la isla, pero iban a otro tipo de actividades. La verdad es que continuaban haciendo como en ese libro de Guillermo Cabrera Infante, pues iban allá y consideraban ese país, y lo siguen considerando infelizmente como una suerte de lupanar. Eso es lo que van a hacer allá. Yo he platicado con personajes de esta laya y me da muchísima vergüenza que tengan ese comportamiento, porque la isla, no se puede negar, tiene severos conflictos económicos, hay una sociedad que ha sido golpeada sistemáticamente, pero que tiene que ver con un entramado, insisto, bastante complejo, que no quieren analizar porque además no tienen analistas importantes. En la derecha está por ahí un personaje de apellido Rojas, ahora no lo recuerdo muy bien, por ahí debo tener incluso su libro, estoy viendo a ver si lo veo por ahí. Ahí está, Tumba sin sosiego se llama, de Rafael Rojas. Entonces este personaje que es consentido en Letras Libres, que es consentido en Exos, que es consentido en todos lados, es considerado, así les llaman, una suerte de gusano. Así se le conoce a este tipo de personajes, a este tipo de cubanos que le dan una puñalada en la espalda al propio pueblo cubano, y bueno, pues lo han recibido en la derecha como el gran analista, ahora publica en Anagrama, ahora publica en las grandes editoriales, contándole una mentira al mundo, digamos, de Norteamérica, porque esa es la verdad. Estos personajes están olvidándose de todas las aportaciones importantísimas que ha tenido el pueblo cubano en diferentes ámbitos, no solamente en la cultura, en la literatura, sino también en la medicina, en muchos rubros donde tú lo encuentres, vas a darte cuenta de que el pueblo cubano es amigo y tiene una gran empatía por el pueblo de México, pero evidentemente cuando invitan a Rojas ahí a las mesas de Carmen Aristegui, no habla sobre estos temas. ¿Por qué? Porque lo tienen bien maiceado, como se dice
ahora, y pues este personaje no va a contarlo. Creo que el presidente López Obrador hace muy bien en dar este golpe en la mesa y decir que el apoyo se le va a dar no solamente al pueblo cubano, sino a todos, toda nación que lo requiera, y creo que es justamente, como bien apuntas, que en un momento en donde hay división en el mundo, donde hay guerras, donde hay asesinatos, donde hay toda suerte de cosas maquiavélicas, que el presidente López Obrador lo diga y lo diga con todas sus letras, me parece muy bien. Incluso el propio Ciro Gómez Leiva, ya ves que estaba circulando el video, él mismo se tiene que tragar sus palabras, y ahí tienes a un personaje tan nefasto como el propio Marieto Ponce, creo que se llama, diciendo que, maldiciendo a Ciro, porque Ciro tiene que reconocer que no se equivoca el presidente López Obrador cuando dice, cuando hace un llamado a la paz. Maestro, antes de que te vayas, quiero pedir tu opinión, porque a lo mejor a ti también te dieron agruras por lo ocurrido en Ecuador. Creo que don David tiene los últimos conteos que reflejan la victoria en Ecuador de la ultraderecha. Daniel Noboa, un candidato sin experiencia política que ha hecho su fortuna familiar por el comercio del plátano, la banana, y que pues es eso, un personaje empresarial, gana las elecciones a la correísta, a la candidata cercana a Rafael Correa, el expresidente de Ecuador, Luisa González, y bueno, ya han salido incluso a reconocer la victoria de Daniel Noboa. Ahora sí que, como dice Martinoli, ¿qué pasa, doctor? ¿Qué está pasando en Latinoamérica, mi querido Ricardo Sevilla? Que creo que debe de servirnos de luz, así de alerta, para que no descuidemos el proceso de transformación que ve primero por los pobres, que tiene como lema no mentir, no robar y no traicionar al pueblo, porque siempre la derecha, la ultraderecha está al acecho. Como es un empresario sin experiencia, pues me pongo a pensar en cómo muchos solamente buscan ridiculizar a Xochitl Gálvez o a Eduardo Verástegui, cuando debemos de entender que son personajes que tienen sobre todo mucho dinero detrás. Damos un pasito a la izquierda y luego otro pasito a la derecha en Latinoamérica, esta Latinoamérica tan compleja, mi querido Ricardo Sevilla. Está perdiendo definitivamente Ecuador al abrirle la puerta a este personaje. Creo que la población en buena medida mal informada va a padecer muchísimo esa decisión. Lo digo con un gran dolor. Justamente tiene que ver con esta incursión de los medios de comunicación y estos libretos que tienen que ver con la satanización de la izquierda, y hablando de comunismo, hablando de socialismo y haciéndolos sinónimos de pobreza. Eso inició ya desde hace mucho tiempo ahí en Centroamérica. Hay que recordar que uno de los amigos precisamente de Mario Vargas Llosa fue presidente de uno de los países latinoamericanos pues más necesitados de un lugar de derecha, que fue justamente Nicaragua. Sergio Ramírez, este escritor, que por cierto creo que estará en la Feria del Libro de Guadalajara, y los tienen muy apapachados, y tiene que ver con eso, con esta desinformación, con impulsar estos perfiles de derecha, con decirle a la gente, si tú votas por la izquierda, estarás votando por la pobreza, estarás votando por la falta de libertades, pero por supuesto que esta es una mentira. Sin embargo, ya nos estamos dando cuenta de que estas mentiras están clavándose directamente en el corazón de las personas, y estamos perdiendo mucho. Hay que poner muchísima atención y reflexionar sobre lo que nos están diciendo en los medios de comunicación de la derecha, porque en muchas ocasiones se da por sentado. Aquí desde luego hay una audiencia crítica, una audiencia, digamos, rebelde,
una audiencia que no se traga lo que le dicen comunicadores de esta laya, como Javier Alatorre y el jefe ahí, Salinas Pliego. No, hay que reflexionar muy nítidamente sobre lo que nos están diciendo y nos están mintiendo. Entonces, de ahí la gran labor de los medios de comunicación de izquierda, de los medios de comunicación alternativos. ¿Por qué? Porque aquí nosotros estamos hablando con documentos, con cifras, con datos duros, tratándole de dar a conocer a la gente qué es lo que está sucediendo en esos mentideros. Por eso hablaba muy bien Claudia Sheinbaum allá en Tabasco de la unión. Si no hay unión en el pueblo, si no hay unión, van a venir estos desgajamientos que pueden repercutir al final en 2024 con la llegada, toquemos madera, de personajes terribles, como sería el caso de Xóchitl Gálvez, e incluso, quién sabe, perfiles tan odiosos como el propio Verástegui. Y te digo, puede ser que mucha gente diga, no, Sevilla, es que estás diciendo cosas que no van a ocurrir, pero eso se pensaba. Pregúntele a mucha gente en Ecuador si pensaba que Noboa iba a ganar, pregúnteselo y ella va a decir que no. Pregúntele en Argentina si pensaban que iba a ganar la primera vuelta el señor Milei. No, nadie pensaba eso. Desafortunadamente hay mucha desinformación y los medios de comunicación lo saben y están utilizándolo, Vicente. Así es, pues mi querido Ricardo Sevilla, estaremos al pendiente porque te digo, en un descuido, la boca se me haga chicharrón, se reagrupa la extrema derecha, la ultraderecha, ya que ganó en Ecuador la ultraderecha, ya que viene también la situación en Argentina y pues como decía, se dan 2 pasitos a la izquierda y 3 pasitos a la derecha en esta América Latina. Mi querido Ricardo Sevilla, ¿por qué no cerramos invitando a la audiencia de Sin Censura a tus trincheras y a tus esfuerzos independientes? Claro que sí, querido Vicente, público memorioso. Sígueme, por favor, en Twitter o en X, @Sevilla Crítico, en Facebook, Ricardo Sevilla, y nada más. Sígame, por favor, en Paralelo 24, este portal de investigaciones periodísticas, y sígame en Los Datos Duros. Hoy tenemos informativo en punto de las 8:30, y por supuesto, aquí en La Familia Sin Censura. Estamos muy atentos a la información, querido Vicente. Te mando un fuerte abrazo. Claro que sí, yo también te mando un abrazo, querido Ricardo, que pases excelente día. Gracias.